¿Qué son las posibilidades? Hay quien habla incluso de la política de la posibilidad y de la posibilidad también remetida al acontecimiento, a lo que puede acontecer, tal vez exagerando mucho la apreciación de este término, el acontecimiento. Podríamos decir incluso que Tomás acontece quizás demasiado y que a los demás les acontece Tomás. O sea, Tomás es un acontecimiento, sino que un fenómeno para varios. Y no se diga para sus maestras que tal vez lo encuentren como una especie de fenómeno antropológico que tienen dentro de su salón, como si la ciencia de la antropología diera cabida ahí, en ese espacio físico cotidiano, e irrumpiera para poder hacer que nos preguntásemos: ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un niño? ¿Quién es el otro para él? ¿Quién es el distante? ¿Quién es el cercano? El ajeno. Lo que incluso aquí mismo mencionamos en alguna ocasión, ese extranjero de quien decíamos que Jacques Derrida tiene un trabajo muy interesante y, ¿por qué no?, muy bonito acerca de la idea de qué es el extranjero o quién es el extranjero. Y que también hacemos la referencia la semana pasada de que la extranjería, esa cualidad, puede presentarse ahí donde lo que hasta hace poco era familiar, de repente deviene en algo distinto, implicando así una cualidad de lo ominoso. Pues bien, este niño, Tomás, parecería que tuviese una disfunción cerebral mínima y que en los estudios que se le han hecho a Tomás, por cierto, no aparece esta por ningún lado. ¿Y por qué sería relevante que apareciera? Porque si hubiera una respuesta orgánica, cerebral, igualmente en este contexto en el que nos encontramos del avance de las neurociencias, pues quizás esto le resultaría a no pocas personas la solución y el aleluya de que por fin vamos a poder hacer algo con este niño travieso, que ciertamente de alguna forma esta es la gran nueva que las neurociencias quieren dar, como si todo fuese reducido a una cuestión de localización, de un mapa a una geografía anatómica funcional en el cerebro, y que entonces las cosas están claras como para que podamos deshacernos de ciertos elementos incómodos de nuestro comportamiento o de nuestra emotividad con la suficiencia de un medicamento que tomado regularmente va a transformar quién sabe qué. Pero bueno, tal es así esta idea que ahora se habla del neuromarketing bajo la consigna de que se puede determinar de qué manera las personas reaccionan ante ciertos estímulos publicitarios, como para que se genere ciertas sensibilidades en ellos y que los lleve a su vez a que ellos puedan consumir, igual a comprar más. En fin, la disfunción cerebral mínima en Tomás no aparece por ningún lado. En ese tiempo los escáneres y todos estos sistemas de tomografía computarizada por positrones y este tipo de avances pues no eran muy accesibles, y no porque no hubieran, sino porque eran carísimos. Así que para lo que les alcanzaba a los padres de Tomás era pues básicamente para un electroencefalograma, que quien sabe de esto en aquel tiempo, no sé cómo sea ahora, pero se le dejaba al niño durante un buen rato de la noche sin dormir. O sea, se evitaba que el niño durmiera, que permaneciera despierto lo más que se pudiera para poder tener un registro especializado de las ondas cerebrales. Y aún así, pues las ondas cerebrales no dicen demasiado, a menos que parece que esto fuese demasiado violento, por así decir, la disfunción como para que hiciera acto de presencia. Pero en Tomás pues no se encuentra nada de ello. Mayor desconcierto entonces. ¿De qué se trata? ¿Por qué este niño es así?
¿Por qué el tremendo despliegue de conducta que lleva a cabo? Pero también la siguiente cuestión relacionada con este planteamiento es, bueno, ¿y este tremendo despliegue de comportamiento asume una forma en particular? Es decir, dentro de todo esto, entre tanto caos aparente, ¿habría una configuración específica en la manifestación de la desenvoltura de lo que Tomás viene haciendo? O sea, ¿habría una configuración entre tanto caos y desorden aparente? Somos seres repetitivos, y tan por repetitivos llegamos a ser secuenciales, de tal modo que nuestro comportamiento en una variedad de situaciones, sobre todo las habituales, se signa por una secuencia determinada, a partir de la cual incluso el comportamiento puede ser predecible. Esto no deja de lado el que exista la contingencia, y que probablemente el interjuego de la contingencia con la secuencialidad sea algo que nos provee del dinamismo mayor para nuestra vida común o la vida cotidiana. Pero ciertamente sí hay un monto importante de secuencialidad en la vida de cada cual, y eso lo podemos ver de una manera tan simple si nos atenemos a la situación en la cual al momento de la comida, en la casa, en la familia, en el transcurso de la semana o el fin de semana, los lugares físicos en la mesa están dispuestos de tal forma que cada cual sabe en dónde se va a sentar, y que hay un sitio específicamente en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, los años 50, 60, que se mantuvo por los 70, el hombre de la casa tenía un lugar determinado dentro de la mesa, estaba la cabecera. Pegado a él estaba la mujer. Yo no estoy seguro si era su derecha o su izquierda, pero definitivamente debió haber habido una colocación establecida, la cual indicaba el nivel de mandato que este hombre tenía. Y después venían los chicos y al pequeño lo mandaban hasta el final de la mesa. Ahí había una secuencia. O en el dormir incluso, los matrimonios o las parejas tienen su lado particular de la cama. Tienen su ritual para antes de dormir. Tienen su secuencia llamada hábitos para despertar y salir de la casa, incluso en el trabajo. ¿A quién saludar? ¿A quién no? ¿Con qué comienzan? Si empiezan a revisar los correos electrónicos, ¿con qué continúan? En fin, la secuencia está por todas partes, imbuida de la contingencia. Pero la configuración desordenada, caótica, tan manifiestamente abrupta de Tomás, ¿tendrá una secuencia? ¿Aparecerá entre tanto desorden algún elemento repetitivo de cierto ordenamiento que nos haga pensar en que habría quizás reflejados, bien cubiertos, por cierto, algunos sentidos que se esconden entre tanta manifestación? Es decir, ¿qué sentidos se pueden asumir que están inmersos en lo que el niño se ve impelido a hacer? Y marco acá impelido porque no está en su control que Tomás haga eso. El dato que resalta sí es de que Tomás más bien es llevado a que le suceda más que él haga que suceda, como si no pudiera tener un mínimo control en sus impulsos, en sus anhelos, y que mucho de suyo estuviera ocurriendo en el campo de una actualización constante y no en una previsión. Es decir, como si Tomás estuviera en un presente continuo y no hubiera historia y no hubiera un futuro, como si nada más hubiera la presencia radical de su estar aquí, sin que hubiera un antecedente que marcara una consecuencia acerca de lo que está haciendo, y que tampoco las consecuencias de su comportamiento tuvieran lugar como para que el niño pudiera aplacarse. De esta forma estaríamos hablando de que Tomás vive en un tiempo-espacio bien distinto, en el cual las consecuencias están desligadas de la acción, y que es el terreno más específico de niños que tienen hiperactividad, pero también de las personas que padecen o ejercen esta forma denominada sociopatía o psicopatía,
o incluso quienes tienen un desorden psicótico. Vemos entonces que Tomás pone los pies en muchas áreas y muchos campos. Ya no diría de patología, sino de mucho interés en cuanto a la vivencia humana y en cuanto a la radicalidad de esta misma.